Buenas noches. El tema de hoy es las transfusiones y hemoderivados. Tenemos que la administración de hemocomponentes es parte de los cuidados de la salud. La decisión de transfundir a un paciente a veces puede ser un juicio difícil y los médicos deben basarse en una evaluación cuidadosa de varios factores o signos clínicos. Sin embargo, en la actualidad todavía existe un uso inapropiado de la sangre y sus hemoderivados. La transfusión de hemoderivados es un procedimiento que requiere un manejo meticuloso del cuidado del paciente receptor y la aplicación correcta de los protocolos de administración para fundamentalmente prevenir las posibles complicaciones. Las transfusiones pueden causar reacciones adversas inmediatas y tardías, todas las cuales pueden y deben ser evitadas con una selección y utilización correcta de la sangre y sus componentes. Las distintas tareas son responsabilidad del médico que ordenó la transfusión y del personal a cargo de su almacenamiento, despacho, transporte y administración. Los hemocomponentes sanguíneos tenemos que en la medicina transfusional moderna está basado en la terapia por hemocomponentes, al que la caracterizan tres principios básicos. Primero, debe siempre identificarse la causa de la deficiencia. Segundo, solamente deberá administrarse el componente deficitario. Y tercera, deberá existir una máxima seguridad en el producto sanguíneo y su administración. Los distintos hemocomponentes disponibles tenemos en la sangre completa, sangre total, reconstituida, el concentrado de glóbulos rojos, concentrado de Matías, el plasma fresco congelado, el crío precipitado, el concentrado de plaquetas. Las transfusiones es solamente una medida paliativa que tiene como objeto fundamental restablecer la condición clínico-hemática del paciente para restaurar en calidad y volumen las pérdidas de elementos sanguíneos, asegurando la capacidad de sobrevida de los mismos. Existen tiempos límites para comenzar y completar la infusión de hemos componentes. Entre ellos vamos a mencionar los principales. ¿Sí? Sangre total, se debe comenzar la infusión dentro de 30 minutos de removida la bolsa del refrigerador. Eh, para completar la transfusión se lo debe realizar dentro de 4 horas o menos en temperaturas ambientes. Y de acuerdo, si es una situación emergente, pues ahí sí toca transfundir inmediatamente. Los concentrados de glóbulos rojos, dentro de los 30 minutos, se debe comenzar la transfusión igualmente de haber sido removida la bolsa del refrigerador. Igualmente, dentro de las 4 horas, se debe completar la infusión. En cuanto a los concentrados plaquetarios, se puede comenzar la infusión inmediatamente. Y para completar ya la infusión, se lo puede realizar dentro de los 20 siguientes minutos. El plasma fresco congelado, se debe comenzar la infusión dentro de los 30 minutos y completar la infusión dentro de los 20 minutos posteriores. Bueno, con esta ligera introducción vamos a dar paso a Ariana, por favor, para que continúe. Buenas noches, compañeras. A continuación, vamos a transfusiones sanguíneas. Entonces, tenemos que lo que son la transfusión de sangre y sus hemoderivados, va a ser su objetivo principal, corregir lo que es la deficiencia de uno de los componentes específicos de la sangre para mejorar tanto lo que es la capacidad de transporte del oxígeno al momento de transfundir lo que son los glóbulos rojos, o a su vez la función hemostática, plaquetas y factores de coagulación para prevenir lo que son las hemorragias. Entonces tenemos que antes de lo que es transfundir los diferentes componentes sanguíneos, vamos a tener que
Tener en cuenta primero que esta solo se va a tratar de un, como se mencionó antes, un tratamiento transitorio. Es decir, que la transfusión de estos componentes va a estabilizar hemodinámicamente a lo que es el paciente hasta mientras se identifica y se corrige lo que es la causa que está provocando la deficiencia de dicho componente. En segundo lugar, se debe considerar que las transfusiones deben ser personalizadas. Hay que tener en cuenta varios factores, como por ejemplo lo que es la edad del paciente, la enfermedad de base, la sintomatología. Y aquí lo que se debe tratar es más a los pacientes, sino a los resultados del laboratorio. Esto que nos quiere decir que muchas veces encontramos en los resultados, en los datos del laboratorio, que puede haber lo que es anemia, plaquetopenia o anomalías en la coagulación, pero estos no van a determinar en sí si el paciente necesita ser transfundido o no. También tenemos que tener en cuenta que debemos seleccionar cuál es el tratamiento o qué tipo de componente es el que se va a transfundir y seleccionar el más eficaz y que tenga menos riesgo para lo que es el paciente. Igualmente tomando en cuenta algunas técnicas previas. Aquí lo que tenemos en la OMS nos presentaba para las indicaciones de las transfusiones a los pacientes. Primero teníamos lo que son la clasificación por grupos de pacientes, es decir, aquellos que tengan condiciones clínicas. Principalmente aquí iban a venir lo que son todos los tipos de anemias. En pacientes que tengan intervenciones quirúrgicas grandes, como lo que son cirugías cardiovasculares, traumatismos, envenenamientos, en lo que es cirugías grandes como las traumatológicas. También tenemos los pacientes gineco-obstétricas, tanto clínicas como lo que son hemorragias postparto, o las quirúrgicas, igualmente cuando hay alguna atonía uterina o así. También tenemos algunas condiciones en el periodo neonatal. Las principales se ha podido ver en el hospital son las sanguinotransfusiones, que es la más utilizada en el hospital. Entonces tenemos algunos tipos de lo que son las transfusiones. Principalmente tenemos lo que es la sangre entera, que va a ser una sangre que no ha pasado por ningún método de centrifugación. Aquí posteriormente les voy a ir diciendo cada uno de sus componentes. Tenemos también lo que son el concentrado de glóbulos rojos, el concentrado de plaquetas, el plasma rico en plaquetas, el plasma fresco congelado y el crioprecipitado. Esos van a ser los tipos de transfusiones que más frecuentes se. Entonces, previamente a lo que es la transfusión, primero debemos tener una justificación clara de lo que es para qué se va a transfundir la sangre o el hemoderivado en el expediente clínico del paciente, y también llenar lo que es el formulario de solicitud, explicar al paciente qué es lo que se le va a realizar y asegurarse de que escribir bien, más que todo, qué tipo del hemoderivado se va a transfundir. Tenemos que tener cuidado hasta el momento de escribir en la historia clínica lo que es en cuanto a lo que es la cantidad, el tipo, la frecuencia y lo que son las precauciones especiales con relación a lo que es la transfusión. Y siempre transfundir luego de que ya se tenga lo que es el grupo sanguíneo y el test de Coombs, las pruebas cruzadas, para evitar lo que son reacciones adversas en el paciente. Ya, durante lo que es la transfusión, aquí vamos a tener que los diferentes tipos de componentes, como les mencioné previamente, van a tener su velocidad de infusión o su inicio de transfusión diferentes, pero en general el goteo en los primeros minutos tiene que ser lento para observar algún tipo de reacción del paciente, y de presentarse algún malestar se debe detener inmediatamente y mantener lo que es una solución isotónica al 9%. Después de que se transfunde todo lo que es el hemoderivado, se va a igualmente vigilar a lo que es el paciente para ver lo que es síntomas de alergia tardía, en busca de rash, lo que son fiebres, síntomas de anafilaxia, tomando signos vitales cada 15 minutos durante la primera hora y al finalizar lo que es la transfusión. Entonces aquí más o menos tenemos los tipos de sangre, los receptores que van a tener para evitar lo que son las reacciones las reacciones por incompatibilidad. Tenemos que el tipo O siempre va a recibir lo que son paquetes coagulares del tipo O,
únicamente. Pueden recibir lo que son los crioprecipitados de tipo O, de tipo A o B y de tipo AB. Y en el plasma puede recibir de cualquier tipo sanguíneo. En cuanto a lo que son los receptores A, los paquetes globulares solo los pueden recibir de otro ARH o de otro ORH. Los crioprecipitados los pueden recibir del tipo A, del tipo AB o del grupo O desplasmatizado. Y el plasma solo lo puede recibir del tipo AB. En cuanto a lo que es el B, este solo puede recibir de su mismo grupo, del tipo B, del tipo O, en cuanto a los paquetes globulares. En cuanto a lo que son los crioprecipitados, pues del grupo B, del grupo AB, del grupo O desplasmatizado igualmente, y el plasma solo de lo que es el grupo B y AB. El tipo de sangre AB solo puede recibirlo del tipo AB, del tipo A, del tipo B, del tipo O, son receptores universales. Y en cuanto a los paquetes globulares, igualmente en los crioprecipitados y del plasma solo puede recibir de su mismo tipo, que es el AB. Ya, entonces aquí también tenemos lo que es la duración de la transfusión y lo que es la velocidad de infusión en lo que son los adultos. Para pasar lo que es una unidad, un paquete globular, tenemos que la duración de la transfusión debe ser mayor de 2 horas y menor de 4, a una velocidad de infusión de 30 a 60 gotas por minuto, tomando en cuenta igualmente que se debe iniciar a un goteo lento. Lo que es la unidad de del plasma fresco congelado, igual la duración de la transfusión puede ser más rápida, de 20 a 30 minutos, y la velocidad de infusión puede ir de 125 a 175 goteos por minuto, todo dependiendo del estado físico, del estado hemodinámico del paciente. La unidad de crioprecipitado puede ser de una duración de 10 a 20 minutos a una velocidad de 120 a 225 gotas por minuto. Y la unidad de crioprecipitado va a ser parecida a lo que es la de los paquetes globulares, de entre 2 a 4 horas. Y se puede hacer un goteo más rápido de 125 a 175 gotas por minuto. Entonces, vamos a comenzar con algunas indicaciones para lo que son las transfusiones de los diferentes hemocomponentes. Tenemos que para la transfusión de sangre total o paquetes globulares, este tipo de transfusión principalmente va a estar indicado en lo que son anemias y hemorragias agudas. Aquí tenemos que tener en cuenta que para ya considerar lo que es una transfusión sanguínea, la indicación principalmente es de que la hemoglobina baje hasta menor o igual a 7 gramos por decilitro, ya que en esta concentración ya va a existir lo que es una disminución en lo que es la oxigenación tisular, y va a empezar a evitar que llegue correctamente lo que es el oxígeno a los tejidos. Y bueno, entonces tenemos que, esa es la principal indicación, ya que si la hemoglobina es menor a 10 gramos por decilitro, si va de 7 a 10 no va a requerir transfusión, sino más bien sería otro tipo de manejo, dependiendo principalmente de qué tipo de anemia sea y así. Ya, entonces, cuando existe lo que es una anemia aguda hemorrágica, vamos a determinar primero, de acuerdo a lo que es el estado clínico del paciente, si es que el volumen perdido es superior a 1000 o mayor al 20-25% del volumen de sangre total, y existen lo que son manifestaciones clínicas de hipoxia o hipovolemia, y también que este tipo de volumen no sea compensado tampoco por lo que son las soluciones cristaloides o las coloides. En cuanto a lo que es una anemia crónica, aquí se debe considerar lo que es la transfusión de sangre cuando ya fracasan otras terapias, o también en las que son hemoglobinopatías. También cuando fracasa el tratamiento específico, se presenta siempre una hemoglobina menor a 8 gramos de decilitro. Eso es decir, un paciente que, por ejemplo, tenga lo que es las úlceras gástricas o esté sangrando siempre de las lesiones malignas, por ejemplo, un cáncer de estómago, que van a tener este tipo de anemias crónicas. Entonces ya se presenten lo que son sintomáticos y no respondan a lo que es el tratamiento con hierro. Entonces está indicado lo que es la transfusión de paquetes globulares. En una anemia aguda o crónica, bueno, sí, como eso mencioné antes, siempre considerar que ya cuando exista lo que es una hemoglobina menor a 7, en lo que nos dice la guía del Ministerio de Salud Pública, el paciente ya debe someterse si es que este paciente debe someterse a un procedimiento quirúrgico que esté asociado a pérdida excesiva de sangre, ya se puede empezar a transfundir a partir de que tenga
el paciente menos de 8 gramos de cilitro para tener una hemoglobina mayor a esta, para que sea menos riesgoso lo que es el procedimiento quirúrgico. En cuanto a lo que es la administración de estos paquetes globulares en una cirugía electiva, se debe considerar que se debe la transfusión cuando la hemoglobina es menor a 8 gramos de cilitro o un hematocrito menor al 25%, cuando también la anemia no tenga un tratamiento específico y la intervención no pueda ser pospuesta, es decir, en caso de que sea una cirugía emergente, o en la que se determine que la cirugía va a presentar lo que es un sangrado profuso presumible. También durante el transoperatorio se puede presentar igualmente algún tipo de sangrado masivo, entonces ahí se puede también, está indicado lo que es la transfusión. En lo que es los pacientes neonatos, se va a considerar lo que es la transfusión cuando se presente una hemoglobina menor a 13 gramos de cilitro en menores de 24 horas que tengan enfermedades pulmonares o cardíacas, en pacientes neonatos que tengan menos de 10 gramos por decilitro de hemoglobina, que se encuentren estables y sin complicaciones serias, o en evaluaciones prequirúrgicas, o cuando tengan una pérdida aguda de glicemia de más de 10 al 15% del volumen sanguíneo total. Ya es en cuanto a los pacientes neonatos. La dosis de lo que son los paquetes globulares en los neonatos se va a hacer de 10 a 15 mililitros por kilogramo día a una velocidad de infusión igual puede ser de 5 a 8 gotas kilogramo minuto, y en un tiempo de infusión mayor a 2 horas pero menor a 4 horas por unidad. En los niños, en pacientes que tengan más de 30 kilogramos, si se transfunde una unidad que van a equivaler a lo que son 2 paquetes globulares. Y en adultos y niños mayores de 4 años, el volumen tiene que ir siempre de acuerdo a la condición clínica, pero nos recomendaban lo que es una cantidad de 3 miligramos por kilogramo de peso a una velocidad de 30 a 60 gotas. Y igualmente, un tiempo mayor de 2 horas, pero menor a 4. Las contraindicaciones de lo que son las transfusiones de paquetes globulares o sangre total van a ser pacientes que tengan una anemia sintomática, que puedan hacer correcciones con medicaciones específicas como hierro, vitamina B, eritropoyetina o ácido fólico. El efecto terapéutico esperado va a ser que la hemoglobina en un paciente adulto va a incrementar con una unidad, 1 gramo de cilitro, y en el hematocrito de 3%. Esto considerando que va a empezar a subir lo que es en el control de la hemoglobina que se realiza a las 24 horas. En un neonato se espera incluso por una unidad el aumento de la hemoglobina de 3 a 4 gramos por decilitro, siempre que haya la ausencia de lo que es una hemorragia activa o de hemólisis. Ya, aquí tenemos que tener en cuenta que para el control de la hemoglobina posttransfusional no debe efectuarse antes de las 6 horas posteriores a la misma, y es ideal hasta a partir de las 12 horas. Ya, entonces aquí tenemos lo que es la sangre entera, que va a ser descrita como cuando la sangre es extraída en una solución preservante anticoagulante sin procesamiento anterior. La composición de esta va a ser de glóbulos rojos, proteínas plasmáticas, leucocitos y plaquetas no funcionales. Aquí tenemos que una unidad va a tener aproximadamente 450 mililitros. Aquí tenemos su conservación. Aquí, como se mencionó antes, el doctor nos debe permanecer por más de 30 minutos a temperatura no controlada fuera del servicio. En caso, nos mencionaba también de que si de las transfusiones en lo que son los pacientes que llegan por emergencia chocados, se puede calentar la sangre, pero en lo que es baño mariano, y nunca sobrepasar los 37 grados centígrados. Ya, la función de esta va a ser aumentar lo que es la capacidad de transporte de oxígeno, la expansión de la bola, y también va a aportar lo que son factores de coagulación estables. Y la dosis recomendada de 14 miligramos por kilogramo de peso del paciente. El concentrado de glóbulos rojos, esta va a ser diferente a lo que es la sangre total, ya que aquí van a ser más bien los eritrocitos van a ser en mayor porcentaje, van a ser centrifugadas de la sangre entera o extraídos por aféresis. Una unidad de lo que es glóbulo rojo va a contener 350 ml y van a tener lo que es
un hematocrito de 50 a 60%, la hemoglobina de 60 gramos de cilitro, dependiendo de la hemoglobina del donante. También contiene lo que son plaquetas no funcionales, plasma con anticoagulantes y lo que es una solución aditiva que es el mannitol. Ya igual, no debe permanecer por más de 30 minutos a temperatura ambiente. Lo que es la función va a ser principalmente restaurar lo que son los glóbulos rojos y aumentar lo que es la hemoglobina del hematocrito para mejorar lo que es la capacidad de transporte tisular, de visión tisular. Ya, la dosis de estas va a ser igual a la anterior, 14 miligramos por kilogramo de peso del paciente, y por cada unidad que se administra, como se mencionó anteriormente, se espera lo que es aumento de un gramo de hemoglobina y hasta 3% de hematocrito. Ya, las indicaciones ahora para la transfusión de lo que son las plaquetas. Aquí tenemos que, bueno, estas van a ser principalmente en lo que son, una vez ya que se ha identificado lo que es la causa que está provocando la trombocitopenia. Y en caso, aquí tenemos que se van a hacer principalmente cuando exista lo que es un conteo menor de 4.000, de 4.000 en caso de hemorragia activa debido a lo que es una trombocitopenia o que exista un conteo de plaquetas menor a 50.000 en caso de una hemorragia microvascular difusa por una coagulación intravascular diseminada o por una transfusión sanguínea. En caso de que exista una hemorragia difusa post cirugía cardiopulmonar, se debe empezar a transfundir ya cuando exista menos de 100.000 plaquetas. Lo que es la hemorragia también por difusión plaquetaria, con o sin prolongación del tiempo de la sangre. Estas van a ser las indicaciones para transfusión terapéutica de las plaquetas. En cambio, para la profiláctica, vamos a tener si el paciente presenta una plaquetopenia menor a 10.000, sin presencia de lo que es hemorragia ni tampoco factores asociados de lo que es un hiperconsumo, o un paciente que tenga menor a 20.000 con estos factores asociados a hiperconsumo, y lo que son también en pacientes que sean previos a una cirugía mayor o estén en un procedimiento invasivo o una fase activa leucémica con un recuerdo plaquetario menor a 50.000. Cuando también exista lo que es en cirugías grandes, igual lo que es de cerebro y ojos, cuando el recuento placentario esté menos de 100.000 y una disfunción plaquetaria y que tenga una cirugía inminente, que sea una cirugía de emergencia que no pueda posponer. Esas serían las transfusiones profilácticas. La dosis en estos de lo que son los paquetes las plaquetas van a ser en los neonatos de 20 miligramos kilogramos, en los recién nacidos a término y en los pretérminos va a ser de 10 miligramos por kilogramo peso, a una infusión de 1 a 5 mililitros por minuto. Generalmente puede durar menos de 20 minutos por unidad. En los adultos se puede transfundir lo que es una unidad por cada 10 kilogramos o 4 unidades por metro cuadrado de superficie de área corporal total, de superficie corporal. En general se puede transfundir hasta 5 a 7 unidades para subir lo que es para una infusión de 125 a 225 gotas por minuto en menos de 20 minutos. El efecto terapéutico que se espera es que en neonatos una unidad de plaquetas van a incrementar lo que es el recuento plaquetario en 50.000 a 100.000 de lo que son las plaquetas, y en adultos de una unidad puede aumentar lo que es incluso de 7.000 a 10.000 lo que son las plaquetas. Las contraindicaciones de estas van a ser pacientes que tengan hemorragias que no estén relacionadas con trombocitopenia o alteraciones de lo que son la función plaquetaria, en lo que son púrpuras trombocitopénicas inmunes, que no tengan sangrado que represente un riesgo para la vida del paciente, en las púrpuras trombocitopénicas trombóticas o en la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces van a ser contraindicaciones, ya que esas pueden tener un tratamiento diferente, que primero se debe controlar eso, a no ser pues que ya presenten las indicaciones terapéuticas que se mencionan anteriormente. Ya, entonces un concentrado de plaquetas va a tener una unidad de 50 a 70 ml. Entonces se pueden obtener a partir de la sangre entera o a partir de un procedimiento de aféresis. Ya, la conservación de esta, igualmente no debe permanecer más de 30 minutos en temperatura ambiente.
Una vez que se prepara lo que es las plaquetas, deben ser infundidas dentro de las primeras 4 horas. Y la dosis sería una unidad por cada 10 kilogramos de peso del paciente. Ya. Las indicaciones en cambio para la transfusión de plasma fresco congelado va a ser siempre lo que es que el paciente tenga clínica de lo que es clínica de un sangrado asociado a lo que son los tiempos de trombina y en los tiempos de prototrombina alargados, mayores de 18 segundos en el caso del TP y mayores 55 segundos en el caso del TTP. También que tenga un fibrinógeno funcional normal con niveles mayores a 10 gramos de cilitro y una medición de factores de coagulación con actividad menores de 25%. Las indicaciones en sí ya para patologías va a ser un déficit único de lo que son los factores de coagulación cuando no se dispone de lo que son concentrados específicos, cuando exista lo que es una coagulación intravascular diseminada aguda o en púrpuras trombocitopénicas trombóticas. La dosis de esta va a ser en neonatos de 10 a 15 miligramos kilogramo peso en coagulopatías y de 10 a 20 mililitros kilogramo peso en hemorragias agudas a infusiones de 1 a 2 mililitros por minuto en menos de 4 horas por unidad. Es igual a los glóbulos de los paquetes globulares, mayor a 2, menor a 4 horas. En los niños que pesan más de 25 kilogramos ya se va a empezar a transfundir como en los adultos una unidad. Esta puede ser también de 10 a 15 miligramos kilogramos en coagulopatías, de 15 a 30 en hemorragias agudas. Y eh, por cada unidad se puede transfundir una unidad por cada 10 kilogramos. A una infusión de 125 a 125 gotas por minuto, que no exceda lo que es más de 30 ml por kilogramo día y en menor de 4 horas por unidad. El efecto terapéutico esperado va a ser la recuperación de la actividad de los factores de coagulación en un 20 o 25% como mínimo. Y aquí la prueba de control se puede hacer a la hora después de la transfusión. Las contraindicaciones van a ser situaciones igualmente que puedan resolverse con terapéuticas alternativas o coadyuvantes en pacientes que tengan hepatopatía crónica e insuficiencia hepatocelular avanzada en fase terminal, porque ya que ellos no va a servir, más bien como no va a servir mucho lo que es la transfusión, que no se van a destruir todos los paquetes. Ya, en cuanto a lo que es el plasma fresco congelado, cada unidad va a tener 200 ml del 200 ml de volumen y van a contener lo que son principalmente factores de coagulación 5, el 7 y los no lábiles. Y también pueden contener lo que es de 2 a 4 miligramos de fibrinógeno y algunas otras proteínas como la albúmina. Ya, la conservación de nos dice que debido a que el procedimiento lleva 30 minutos después de ser descongelado, debe ser transfundido en menos de 24 horas y permanecer por menos de 30 minutos a temperatura ambiente. Lo que son la función de estos van a ser actuar como fuentes de factores de coagulación y no debe utilizarse como expansor de volumen ni como fuente nutricional, ni las dosis que ya se mencionaron anteriormente. Las indicaciones para la transfusión de los crioprecipitados van a ser parecidas a lo que es del plasma fresco. Los tiempos de coagulación alargados, lo que es un fibrinógeno menor a 1 gramo por litro y los factores de coagulación con fibra menor de 25%. Cuando exista lo que es un déficit de fibrinógeno congénito o adquirido en la enfermedad de Bohr-Willebrand, cuando no se dispone no se puede aplicar lo que es un concentrado o desmopresina y en la enfermedad de hemofilia A, cuando no se dispone del concentrado. Y también en la enfermedad del déficit de factores de coagulación 3. Ya, la dosis de lo que es estos precipitados van a ser en déficit de fibrinógeno de 1 unidad por cada 5 kilogramos de peso al día. En la enfermedad de von Willebrand, de la hemofilia A, se va a dar según indicaciones de lo que es el médico hematólogo. En general, nos mencionaba que era de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso. En neonatos, de 10 a 15 mililitros kilogramos día, a una infusión de 1 a 10 ml minuto,
y que dure menos de 20 minutos la transfusión por unidad. En adultos, en el resto de indicaciones, puede ser igualmente de una unidad por cada 10 kilogramos día, en paciente de 70 kilogramos. El efecto terapéutico esperado de lo que es esta transfusión de cloro precipitado va a ser que aumente lo que es la actividad del factor 8 a un 25%, el incremento de fibrinógeno de más de 100 miligramos, sí, de 100 miligramos, y lo que es por cada unidad transfundida, y el control debe realizarse igual una hora posterior a la transfusión. Las contraindicaciones van a ser pacientes que tengan sangrado activo, que no presenten parámetros de laboratorio que indiquen lo que es la transfusión, es decir, los tiempos de coagulación normales, resultados de coagulación normal. Ya, este crioprecipitado viene en presentación de una unidad, va a contener de 15 a 20 ml, y van a contener lo que son los factores el factor 8 en mayor o igual a 80 unidades, el fibrinógeno mayor a 125 miligramos, lo que es la fibronectina, y el factor de coagulación 8. Estos igualmente no tienen que permanecer más de 30 minutos a temperatura ambiente, deben ser transfundidos dentro de las primeras 24 horas, y su función principal va a ser la reposición de lo que es el fibrinógeno y el factor 7, y en la enfermedad de von Willebrand se debe priorizar lo que es la utilización de productos liofilizados e industrializados. La dosis que ya se mencionó previamente. Ya, las reacciones alérgicas tenemos eh, algunas clasificaciones. Primero, las que son clasificadas según el momento de la aparición, inmediatas o tardías. Las inmediatas van a ser una reacción hemolítica aguda, reacción febril no hemolítica, lo que es una reacción alérgica anafiláctica, una sobrecarga de volumen, una sepsis por contaminación bacteriana, una lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, hipotensión o hemólisis inmune. Todas estas pueden aparecer dentro de los 15 a 30 minutos de lo que es la transfusión. Las tardías ya se van a ver mucho después, incluso de lo que son las de control en 24 horas. Y aquí puede existir lo que son la sobrecarga de hierro, una inmunización por los anticuerpos, enfermedad de injertos contra huésped, una púrpura posttransfusional, una refractariedad plaquetaria o infecciones transmitidas por la transfusión que hayan sido contaminadas con parásitos o virus. En cambio, tenemos también lo que son las reacciones alérgicas asociadas a la transfusión según el origen. Tenemos reacciones de origen inmunológico y no inmunológico. Las de inmunológicos van a ser parecidas más o menos a las inmediatas, que van a ser la reacción hemolítica aguda, una reacción febril no hemolítica, una reacción alérgica anafiláctica, la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión, la hemolítica tardía, la inmunización por los anticuerpos, una enfermedad de injerto contra huésped, una refractaridad plaquetaria, una hemólisis no inmune. Y las de origen no inmunológico puede ser igualmente una hemólisis no inmune, una sepsis, una sobrecarga de volumen, sobrecarga de hierro, infecciones transmitidas por la transfusión, toxicidad por el citrato, y esto es en caso de que se llegue a sobrepasar lo que es la temperatura de lo que son los paquetes globulares. Se puede presentar lo que es hipohipercalemia y también una embolia gaseosa. Ya, y eso sería todo en cuanto a lo que son las transfusiones sanguíneas. Muy bien, gracias. Estuvo bien, Mariano. A ver, Carolina, ¿sí he escuchado sobre la autotransfusión? No, Doc, no he escuchado sobre la autotransfusión. Bueno, eso se está utilizando hoy para cuando se prevé que va a haber algún sangrado importante, pues el paciente dona 1 o 2 unidades de sangre unos 8 días antes. El tiempo de vida de una unidad de sangre más o menos son 42 días, tal como se los conserva en la actualidad. Entonces, incluso durante ese tiempo podría donar, ¿sí? Antes. Entonces, el paciente el día de la cirugía, por ejemplo, una histerectomía, ¿no? La paciente dona unos 8 o 15 días antes y se somete a la cirugía, y si necesita, pues se le
se le coloca, si no, no habría ningún problema. Entonces, este procedimiento consiste en que se utilice la propia sangre del paciente para una transfusión. El objetivo fundamental es evitar el posible riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas si usamos sangre de otras personas. Existen 3 variedades fundamentales de autotransfusión. Dice la que todo el mundo conoce como autodonación también. En ella el paciente se convierte en un propio donante de sangre y dona 2 o más unidades de sangre antes de la cirugía, la cual quedan reservadas para ese paciente. Otra modalidad es la autotransfusión, es la recuperación perioperatoria de la sangre del paciente que está perdiendo por motivo de la cirugía. En algunos hospitales ya existen algunos dispositivos, por ejemplo, en un hemotórax masivo, esa misma sangre se la autotransfunde, ¿sí? Pero pasa por un aparato que le conserva la sangre y le hace que no se coagule también, porque si no, la sangre, si usted la pone en reposo, pues se coagula. Entonces, esa es otra manera de autodonación, ¿no? Hay otra modalidad que se llama la hemodilución, pero esto ya no está, ya no se utiliza mucho debido a que la sangre del paciente pues se extrae 24 horas antes de la operación y se la puede sustituir por otros sueros, ¿no? Pero al final ya de la cirugía pues se la transfunde a este tipo a estas unidades ya guardadas. Eh, a ver, Ariana, ¿la politransfusión en qué consiste? Politransfusión. Sí, Cuando un no es, paciente necesita más de un tipo de componente, sí, ¿cuántas porque no sé, unidades? ¿cuántas unidades? Claro. Ay, sí, sí. Bueno, se habla No, de una politransfusión cuando el paciente politransfundido es aquel que ha recibido más de 4 unidades, ¿sí? De cualquier hemocomponente, ¿no? O pueden ser unidades de sangre o plasma, lo que sea. En consideración, tomando en consideración un reemplazo del 50% o más de su volemia por una misma causa, etcétera. Por ejemplo, en sangrado quirúrgico, postquirúrgico, en politraumatismos, en pérdida masiva de sangre, entre otras. Una politransfusión debe ser analizada en virtud de las causas que la motivan para poder determinar si la misma es sugestiva o no de un uso inadecuado. La mayoría de las veces las transfusiones masivas de hemocomponentes tienen lugar en pacientes con hemorragias severas o con pérdidas de sangre con un índice de más o menos de 150 ml por minuto. Entonces, ese es el concepto básico de politransfusión. Bueno, pues entonces Doc, hasta ahí vamos a quedar. una pregunta. Eso de la politransfusión, pero digamos, es solo, digamos, en un tiempo que sería cuando son muy seguidas, digamos, las transfusiones, o también se considera cuando el paciente se transfunde ya en un mes y luego el siguiente mes de nuevo, así. Eso también es ya No, politransfusión, ¿o no? claro, obviamente no, sino dentro de las 24 horas. Seguidito. Claro, Ah, dentro de las primeras 24 horas. Si no, no podemos hablar ya con pasar un buen tiempo, ya no, ya desaparece mm, este concepto, ¿no? ya, ya. Pues, bueno, gracias también, gracias a ustedes. Gracias.